le estallan un ojo, por ejemplo, a uno de los chicos, Rey Mono, y a una de las chicas le hacen un orificio en la mejilla que podía verle sus muelas, y sin modo de llevarlo al hospital y esas cosas. Entonces veía yo esa necesidad de apoyarlos. Empezó a surgir una serie de trabajos, se llaman necropostales de mi ciudad, porque eso era lo que había para presentar, solo necropostales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este Raya Conversa, un espacio de diálogo, de conversación con algunas personalidades que para nosotros como Raya es importante escuchar sus voces y presentárselas a ustedes. El día de hoy nos encontramos con dos artistas colombianos, Antonio Zapata y Gustavo Mantilla. Ellos dos nos van a charlar un poco acerca de sus obras, acerca de su intención artística, y queremos poder abordar el tema desde la resistencia y desde lo que fue el estallido social, que ha tenido un impacto mucho en lo político, mucho en lo social, pero poco se ha hablado del impacto que ha tenido este fenómeno en lo artístico y cuán importante fue esta cuestión dentro de la movilización social. Entonces les damos la bienvenida. Antonio, bienvenido. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este espacio de conversa con Raya. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, y para que ustedes puedan contarle a nuestro público y a nuestros televidentes, quién es Antonio y quién es Gustavo. Entonces, Antonio. Bueno, buenos días. Antonio es estudié arquitectura, fui estudiante de la Universidad Nacional, antes había sido bachiller del Liceo de la Universidad de Antioquia. En los años 70, años bastante movidos, en los cuales ser estudiante de esas instituciones era casi algo criminal. O sea que abandoné Colombia después en el 1981 con ese miedo a los uniformes verdes, uniformes militares. Me fui para Austria. Allí vivo desde hace 43 años y trabajo en el Instituto Austriaco para América Latina. Trabajé en un principio como arquitecto, después estudié hidrología, hice después un máster en la Universidad de Viena sobre Latin American Studies y me dediqué por último a la pintura. Paralelamente trabajo en el Instituto Austriaco para América Latina, en la docencia, pero también en organizar exposiciones, o sea, como asesor cultural. Y sí, ahora estoy jubilado, quiero regresar a Colombia y a trabajar por mi país. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio, y gracias a este programa de Conversa Raya por la invitación. Pues yo soy un quimbaya, porque nací en La Dorada, Caldas, y bogotano desde año y medio de edad. Soy fruto de la educación pública en nuestro país. Hice mi primaria en una escuela, mi bachillerato en un colegio nacional, el Colegio Nacional Andrés Bello, y soy hijo de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Nacional. Ahora pareciera que sea la Pontificia Universidad Nacional. Igual que en el caso de Antonio, pues claro que a mí también me correspondieron esos días de fragor en la universidad, los días felices, los días de grandes incertidumbres, porque viví con mi familia en residencias desde Mayo, que eran de estudiantes, y era un lugar muy estigmatizado. Me recibieron al primer día de llegar a ese apartamento con que se aproximaba un allanamiento. Pero eso obviamente nos ha llevado, es también como lo señala el maestro Antonio, en que lo que hacemos es un ejercicio de conversación a través del lenguaje visual. Tú apuntas el levantamiento social del 2021, que creo que hace es una coincidencia con nuestro trabajo, porque creo que este trabajo de resistencia no es que haya nacido en el 2021, pero sí fue un golpe coyuntural porque era el acumulado histórico que viene aquí desde 1810. Entonces, pues igual estamos aquí con Antonio. He ejercido la docencia también durante 32 años. Le doy la mano a Antonio porque en el diciembre pasado acabo de decir que hasta ahí dicto clases y tal vez tendré más tiempo para la cultura del ocio en el taller. Claro.
Entonces, pues continuamos en lo que podamos apuntar sobre este ejercicio de la memoria, sobre todo para enfatizar la resistencia contra el olvido. Gracias, Gustavo. Bueno, les quisiera preguntar, ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso de articular ese trabajo artístico o lo que ustedes quieren plasmar? Porque el trabajo artístico finalmente es una cuestión que en un momento es muy subjetiva. ¿Cómo ha sido ese proceso de articularlo con el movimiento social, con lo popular, con la resistencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes como artistas? Entonces, Gustavo, empecemos. Gracias. Bueno, para esto parto de hacer una anécdota para de pronto enlazar con la pregunta. Lo he señalado en algunos otros conversatorios. Se dio una situación que nosotros presentábamos una exposición y había alguien que fue el director de investigaciones estéticas en la universidad y consiguió que ese día hacía, digamos, como una curaduría, una presentación, y él narró que en una exposición que acaba de ver, que alguien de los asistentes les dijo: afortunadamente el arte sigue siendo arte, pero que hubo una segunda voz que dijo: no, el arte es político, y que hubo un tercero que dijo: el arte es trabajo. Entonces, para articular con tu pregunta, para mí sí hubo un momento en que el arte era arte, pero en este momento para mí es arte, política y trabajo. Y si en mi caso personal, que puede que coincida con otros que trabajan acá, estos lenguajes, eso fue lo que realmente incluso me motivó más. Vuelvo a enfatizarle el 2021, porque creo que ya teníamos todo ese acumulado y eso simplemente lo que hizo fue abrir las ventanas y abrir las puertas para decir que así estén derrumbados, porque está demostrado, todos estos modelos políticos, todos estos modelos económicos, y que se mantiene en pie nuestros productos culturales. La pieza teatral, la música, la pintura del maestro, las esculturas, por dos razones, porque creo eso que es lo que hemos hecho, con mayor alegría y con mayor seriedad, y permanece en pie. Y creo que sí se habla un poco de la reparación, un poco en lo de los acuerdos, y se habla de que hay una reparación económica, que hay una reparación jurídica, pero hay una reparación que es la reparación simbólica, y esa nos corresponde, y creo que es a nosotros en todos los géneros del arte. Entonces, un poco desde ahí, y claro, más adelante, para que no se vuelva un monólogo, entonces hablaré algo sobre una pieza que tiene que ver sobre el ejercicio de la denominada primera línea. Gracias, Gustavo. Bueno, pues yo desde la diáspora, uno en la diáspora está como en un tercer espacio, eso incluso lo dice mi papá, un sociólogo político hindú americano, que uno nunca se va del todo del lugar que abandona, ni llega al lugar, ni está en el lugar al que llega. Entonces ahí se queda un híbrido, uno queda en un espacio híbrido, y desde ese espacio pues se ven las cosas de una forma muy, muy, muy diferente, ¿no? Yo allí, claro, yo tengo un pasado bastante violento. Si yo me ponía a hacer un recuento de esa gran familia, la cantidad de primos hermanos asesinados durante todo este periodo, y escuchando los muertos de mi familia, de mi padre, tenía como 17 hermanos, y durante la violencia pues murieron muchos de ellos, 5 que fueron asesinados, ellos también asesinaron a otros, o sea que arrastraba todo ese pasado que desde allí tomaba otra perspectiva. Entonces empecé no como pintor, sino más bien como un cronista, de pintar más bien las anécdotas, ¿no? O sea, estos cuadros por eso están tan llenos de cosas, porque son las historias, las cosas que me pasaron, más la perspectiva que uno tiene desde allá a aquí, ¿no? Y cuando ocurrió este estallido social, entonces desde la distancia, desde la perspectiva austríaca, se nos presentaba como una guerra de las galaxias, algo tan desigual como el SMAT con estos vestidos peleando contra estos chicos con harapos y con basura, ¿no? Entonces, lo que hicimos todas las diásporas de Europa y de Canadá,
fue unirnos entre sí. O sea, formamos una cantidad de grupos que pretendíamos era acumular toda la información, toda la perspectiva, toda la versión, cómo veían este estallido social en los austriacos, los alemanes, los suizos, los franceses, etc. Y una forma como de proteger a estos chicos era enviar siempre todo este material visual, ¿no? O sea, todo lo que salía en los periódicos, y lo enviamos aquí con la intención de decirle a esos chicos, mira, lo que ustedes están haciendo, y además los estamos observando, de que está bien, de que son unos héroes. Y después, cuando ya se retiraron las cámaras, que ya en julio ya ellos se están quedando solos, ahora son muy vulnerables. Entonces lo que hice fue enrollar todas estas obras. Yo las he pintado en Europa y han recorrido pues, salas en Europa. Pero dije, pues bueno, ellos fueron los que me inspiraron, esta realidad, a ellos pertenece esto. Entonces lo que hice fue enrollarlas, venirme acá y recorrer todos los puntos de resistencia, desde Siloé, aquí en Medellín, en todos lados, ¿no? Hacer un periplo en el cual pues mucha gente ayudó, los sindicatos. Como una anécdota así muy triste es que el sindicato de la Universidad del Valle me asignó a una persona para que me recogiera en el aeropuerto, y siempre me estaba llevando a los diferentes, a Palmira, a Buga y a estos puntos de resistencia, a Mauricio Flori, y lo asesinan poco después, ¿no? O sea, entonces vivía eso desde adentro. Luego cuando me vine aquí a Bogotá, y eso, por ejemplo, el 28 de septiembre, que era aniversario del estallido social, ¿no? Y le estallan un ojo, por ejemplo, a uno de los chicos, Raimono, y a una de las chicas le hacen un orificio en la mejilla que podía verle sus muelas, y sin modo de llevarla al hospital y esas cosas. Entonces veía yo esa necesidad de apoyarlos. Entonces yo desde mi edad, para mí eran como mis hijos y los admiraba, y bueno, yo tuve más o menos una juventud en la seguridad, ¿no? O sea, era... Y después, bobo, ¿no? O sea, me veía a mí tan bobo comparado con estos chicos que los envidiaba. Yo envidiaba a estos chicos con esos ideales, esa autenticidad, peleando por cosas tan hermosas como la libertad, el futuro, ¿me entiendes? Entonces me enamoré de esa gente, ¿no? Los quisiera adoptar a todos. Me remonta algo de lo que señala Antonio, es que en el momento del estallido social, bueno, esa sí no era una novedad, que veníamos bajo el asedio constante del terrorismo estatal, ¿no? Y un 17 de marzo simplemente aparece otro enemigo que a estas alturas no sabemos si fue inventado o no, lo que haya sido. Entonces aparece el terrorismo pandémico. Entonces habían dos elementos terroristas sobre nosotros, que incluso sabemos que a algunos les fue fabuloso ese terrorismo pandémico, porque claro, eso influyó sobre el grupo social, porque intimidaba también. Yo también con mi familia, pues mi casa taller se convirtió en la nueva prisión. Y por ejemplo ahí empezó a surgir una serie de trabajos que algún día los podamos compartir. Se llaman necropostales de mi ciudad, porque eso era lo que había para presentar, solo necropostales, pero con algo aún más infame, como señala usted, Antonio. En algún día yo vivo, digamos, en el sector sur, es la calle 11, y mi hijo iba a llegar en un momento de esos de fragor que había en este levantamiento social, y en uno de esos de los que hay, incluso cuando llega mi hijo a la casa y me dice, me acaban de golpear, ya sabemos quiénes, ¿no? Aquellos que se visten con ese verde oliva. Entonces ya uno ve esa agresión que llega a la puerta de la casa también, pero vuelvo a eso del terrorismo pandémico y estatal, en donde nos llevó a eso. Y claro que en alguna medida a mí me llevó también a oscilar entre esos dos sentimientos, el de la vida y de la muerte, porque finalmente en esos extremos nos movemos. Pero en algo que señala Antonio, yo quisiera retomar, y miren cómo los caminos esos se nos entrelazan. Una de las esculturas que yo hice en un proyecto que
son a este momento unas 30 esculturas, incluso tiene este mismo título, dice ausencias y presencias. Y hay una obra que tiene ese título, son 2 puertas. Hay 2 personajes, pero es el vacío de alguien que está sentado y alguien que está caminando. Ese que está caminando posiblemente es Antonio, porque él se asila en Europa. Y posiblemente el que está sentado sea Gustavo, ¿no? Porque se quedó en Colombia. Porque el asilo es tan doloroso, tanto usted que se fue. Digamos que teniendo en cuenta, digamos, este contexto que ustedes nos dan de su obra, de lo que están proponiendo desde el apoyo a la resistencia y desde también como el granito de arena que pone el artista a la resistencia, porque no es solo como el apoyar al otro, sino que esto hace parte del mismo movimiento popular, esto, digamos, hace parte de esa misma dinámica de levantamiento y de resistencia. Y aprovechando pues también como el encuentro, ¿sí?, que se da casualmente y que además es muy afortunado porque a la obra de los dos los atraviesa una cuestión que en Colombia en estos últimos años ha pesado mucho, y es esa resistencia de los jóvenes, ese movimiento juvenil que no responde precisamente a las organizaciones pasadas, que no responde a, digamos, esas estructuras mentales que teníamos como colombianos de cómo concibíamos el movimiento social y popular, pero toma un protagonismo grande dentro del levantamiento social y de lo que ha pasado hasta ahora, porque digamos que el gobierno en el que estamos también viene de allí, está como el germen está allí. Hemos reivindicado todavía a esos héroes que son los que marcaron, los que le mostraron a ese establecimiento de que esto podía cambiar, que los tenían que tomar en serio. Y hasta ahora han sido criminales, ¿no? 8 días antes de las elecciones de Petro, seguramente que ellos tenían miedo porque se querían robar las elecciones, y para prevenirse fueron a la misma hora a las casas y se llevaron prisioneros a 9 de estos chicos solamente de un lugar, estoy hablando solamente de Puerto Resistencia. Y los llevaron y los dejaron, los acaban de soltar, ¿me entiendes? O sea, que chicos necesitan, esos chicos no tienen el puesto que se merecen, ¿no? El lugar que se merecen. Ahí tenemos, por ejemplo, a 19, este chico famoso con este escudo, ni siquiera un escudo, creo que era una puerta, donde él está sosteniendo un chorro de estas, y está una figura, una foto que ganó en España como la foto del periodismo, y nadie sabe que este chico es 19, que es un positivo judicial y que ahora está en la prisión condenado como a 17 años de prisión, ¿entiendes? O sea, esas son cosas que, bueno, y luego no entiende uno, o sea, esta justicia selectiva, ¿no? Justicia selectiva que condena, no sé, a este Arias, lo condenan a, no sé, a 18 años y cumple 10, a este gobernador de Antioquia que acaban de dejar libre, que lo condenan, no sé, a 8 años y paga 8 años de 8 meses. O sea, hay mucho que hacer, y creo que el gobierno está un poquito lento en eso, ¿no? O sea, ellos hicieron posible el cambio. Para mí ellos son los que le dijeron, o sea, los que mostraron, si esto no cambia, no tenemos nada que perder, solo la vida. Yo creo que lo único que le faltaba a esos muchachos era abrirse la camisa y decir, no tenemos nada, no tenemos futuro, disparen, ¿no? Sí, digamos que teniendo en cuenta eso y pues digamos muy de acuerdo con lo que estás diciendo y con lo que Gustavo ha planteado, pues sí, nos gustaría que nos contaran acerca de su obra, ¿sí? O sea, de cómo esto aporta, cómo esto es que se encuentra con la primera línea, y de ahí en adelante, pues cómo es la perspectiva para que eso se vuelva también un elemento para la memoria, para no olvidar, en un país que es profundamente olvidadizo, ¿no? O sea, como que la dinámica es tan fuerte todo el tiempo que tendemos a olvidar muy rápido, porque también como mecanismo de defensa de vivir en el caos, pero esto, la obra, lo que queda, lo que se ha hecho con amor, con alegría,
¿Qué se espera que pase con esto para volverlo una semilla de memoria de estos chicos? Las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida, donde me han llevado a llorar, es ver estas obras en Siloé, ver estas obras colgados de los árboles, ¿no? Tiradas en el piso, y ver a esta gente interpretarlas, verlas y analizarlas. Porque traer pues todas estas obras desde allí, desde Austria, y pasearlas por toda Colombia, imagínate que pues en un carrito, arriba en la parrilla, todas enrolladas, e ir desde Cauca hasta Tolima y hasta Santander, eso eran miles de kilómetros en ir y volver y volver y volver, y ver a esta gente enfrente de estas obras, ¿no? Y interpretarlas, verse ahí, era para mí la mayor satisfacción, ¿no? O sea, incluso más que cualquier fernizaje o expresión que haya tenido en Suiza o en cualquier otro lado, ¿no? Donde estaba gente elegante, que lo veía algo como algo exótico. Y en ese momento, en Siloé, en Puerto Resistencia, en El Socorro, en el Tolima, en Falan, Tolima, en Medellín, aquí en todos los... En el portal Resistencia, ver a estos chicos enfrente de gente que nunca había visto un cuadro en su vida y que ellos lo interpretaban porque se veían y se interpretaban, que eso no había que explicárselos. Entonces, eso, claro, valió la pena, me llenó. Qué maravilla. Un poco continuando lo que dice Antonio, en alguna ocasión, uno de los trabajos de este proyecto que yo realicé es una obra que se llama El sol brilla para todos, en paréntesis, a las madres de Soacha. Y entonces lo llevé al centro de memoria y coincidió que allá Patricia Ariza estaba presentando una obra con actores naturales, incluso madres de Soacha, un poco haciendo la alegoría al río, porque sabemos que nuestros ríos se convirtieron en tumbas, ¿no? Sí, sí. Entonces, un poco lo que usted dice, eso que a uno realmente lo llena, porque cuando Antonio y yo y mi hijo, que es artista plástico, también estamos en el taller, estamos en el ejercicio solitario de expresarnos. Cuando lo llevamos a X lugar y está el tercero, aparece la comunicación. Y ese día, por ejemplo, Patricia Ariza, pues directora de teatro, y me dijo: Gustavo, esto me produce dolor y alegría. Yo sí, y en eso lo mantengo. Yo no soy amigo del dolor, soy amigo de la alegría, soy militante por la vida. No significa que no ha existido la agresión, la tenemos aquí a los pies y en las espaldas. Entonces, como manteniendo eso, en una segunda ocasión hubo otra pregunta que coincidió con la misma obra, que me llamaba la atención, es porque era otro director del teatro, y me resultó poco extraña la pregunta. Ella me dice: maestro, ¿y por qué hizo esta obra de que el sol brilla para todos? Y le dije: porque hay 6.402 razones. Creo que no había nada más que agregarle a esa respuesta, porque a veces a lo que volvemos. Creo que con esto lo que hacemos es un ejercicio artístico y estético. Lo hago con un fin de contribuir a establecer momentos y sitios de dignificación, incluso de duelo, lo que usted acaba de señalar. ¿Cuántos jóvenes fueron asesinados por tomar el momento coyuntural? Pero si hacemos el conteo desde siempre, pues el nombre es interminable. Y señalo otra obra que se llama Desaparecidos, que tengo, y el título es Desaparecidos 1, 2, 3, infinito, porque son infinitos los desaparecidos. Y creo que estos ejercicios yo los planteo es para hacer simplemente por interrogar, porque qué tal un artista dando respuestas. Me parece que lo más descabellado que podría haber. Por ejemplo, porque sí tengo preguntas y las hago: ¿dónde están y por qué no están? Volviendo a lo de la primera línea, en estos momentos, y aprovecho el programa de
de Conversa La Raya, en el suroriente hay un lugar que es la carrera 10ª con calle 27 Sur. Fue un punto de resistencia donde estaban estos jóvenes. Y cuando escucho a Antonio, me viene a la memoria Jaime Sabines, porque en uno de sus poemas, el mexicano, y él dice, creo que el verso nos coincide a los dos, de aquí para allá son bastante jóvenes, que a estas alturas la juventud no nos llega sino por contagio. Y creo que eso hicieron eso con nosotros. Nos contagiaron, ¿o no, Antonio? Y lo que usted dice, claro, uno sentía lo que ellos estaban haciendo. Yo no era el joven de la Facultad de Artes de 23 años, que sí hicimos otros ejercicios porque estábamos en los 23 años, pero teníamos la posibilidad de estos lienzos, la posibilidad de mis lienzos, la posibilidad de mis metales. Y con ese fin se ha hecho, bueno, acaba usted de nombrar esta posibilidad de una nueva gobernabilidad, pónganle el título que quieran, que progresista, que de izquierda, lo que sea, será otra manera. Creo que vivimos muy ilusionados, pero también creo que debemos estar en el optimismo concreto. En algún momento, cuando Antonio se refiere a estos jóvenes, entonces llega a mi memoria el poeta mexicano Jaime Sabines, y que le decía a Antonio que tal vez de aquí para allá, en este bello auditorio en el que estamos, de aquí para allá hay juventud, aquí nosotros somos experimentados, no es que seamos viejos, pero creo que estos jóvenes, porque él dice que a estas alturas la juventud no nos llega sino por contagio, en uno de sus versos. Y que digo yo, que estos jóvenes de la primera línea hicieron eso en nosotros, nos contagiaron, porque simplemente estos jóvenes, ¿qué buscaban, hermano? Era un río que quería su cauce, normal. Pájaros, ¿para qué está un pájaro? Para que vuele, hermano. Claro. Ese vuelo y ese río es que ha sido interrumpido e impedido, y creo que ellos nos motivaron a estas otras miradas, y creo que pues tenemos esa posibilidad del lenguaje, de la gestualidad a través de la escultura, la pintura. También coincido con lo que señala Antonio, pues finalmente somos casi es que cronistas a través de estos lenguajes, pero ahí sí me vuelvo un poco reiterativo. Y sí hay una intención interna, es poder contribuir en un ejercicio de visibilización y de dignificación por nuestras víctimas en muchos de los campos. De visibilización, porque yo creo que esos pájaros son como muy pocos. Sí. Realmente, en estos recorridos que yo hago por Colombia llevando esto, encuentro mucha gente que incluso que todavía me pregunta qué significa 6042. No es 6402. Sí. Oye, ¿qué es 6042? O sea que eso, el lavado de cerebro que tiene el 90% de los colombianos es tal que siguen. Por ejemplo, vengo de Antioquia, y en Antioquia montarse uno en un taxi es casi que, cállate, no menciones nada. A veces yo me tengo que ocultar, tengo que darle la vuelta a esta cosita para evitar problemas, ¿no? O sea que eso es triste. Por ejemplo, todas estas obras que yo he traído, por ejemplo, y que han intentado a través de conexiones, y con esa intención también traje más y más grandes, porque estas son las medianas, algunas son de 4x4, 3x4, etcétera, y no han podido entrar al Congreso. Y contándole a Camila antes que el 9 de diciembre tuve una apertura de una exposición en el Consulado de Colombia en Barcelona, que debería durar hasta enero, y la bajaron una semana después, porque les pareció demasiado. O sea, ellos me dan otra explicación de que se podían dañar o no sé qué cosa, pero yo en eso veo que las puertas todavía, o sea, ese aparato estatal, porque Petro, digámoslo de una forma, es solamente la puntita de esa cosa, pero el Estado colombiano lo conforman 1 millón, estuve averiguando, ¿no? Más o menos 1,5 millones de empleados, ¿no? Desde el presidente hasta el pueblito más pequeñito con el inspector o con la secretaria del alcalde, y todo este aparato todavía está muy oxidado, digamos, o muy en su línea de 200 años. O sea que hacer esos cambios nos va a llevar mucho. Y por eso yo creo que
Por ejemplo, yo empecé a hacer publicidad con Gustavo Bolívar, por aquí cuando para Petro, ¿no? Pero vi que ese lenguaje político no atraía a nadie. O sea, el que si veían las banderitas de la Colombia humana, pues se acercaba el que comulgaba con ellos, ¿no? Sí. Los otros hacían si no era que gritaban en contra, hacían un rodeo. Hasta que dije, no quiero tener banderitas de la Colombia humana, me quiero independizar, me quiero ir a Cali, a todos, yo solo atraer a la gente sin ningún eslogan político para que se acerquen por lo menos por la dimensión del cuadro, que digan, bueno, ¿qué es eso? Y que yo después contándole a través de mi historia de que vengo de un país socialdemócrata, de que Viena es la ciudad con el estándar de vida uno de los más altos del mundo y que el alcalde de Viena es socialista desde 1921. O sea, hubo un intermeso entre 1938 y 1945, pero después, por eso se llama la Viena Roja. O sea, como para quitarle el miedo a la gente, porque aquí hay ese problema de que socialismo y comunismo es lo mismo, que te van a expropiar y todas esas cosas, ¿no? Dicen, no, o sea, la ignorancia que hay aquí en Colombia. Por ejemplo, eso de que solo es importante votar por el presidente, que el presidente va a hacer milagros, cuando el Congreso, las altas cortes tienen tal poder que pueden anular cualquier presidente. Por eso nosotros, entonces, desde mi perspectiva, yo lo que quiero es contarles a ellos, no, el Congreso es más importante, ni siquiera voten por el presidente, voten por el Congreso, que está lleno, son 300 personas, casi 300 personas conforman el Congreso de Colombia con unos sueldos de 42 millones mensuales y son los que pueden hacer que un gobierno funcione o no funcione, porque el poder es inconmensurable. Entonces eso lo entendemos nosotros allá en Europa, ¿no? Nosotros elegimos al Congreso, marchamos más a elegir un Congreso que elegir un presidente, porque el presidente es malo y es un bobo, esto lo ponen en Correa, ¿no? Lo ponen lo doman. Entonces esas cositas son las que me gustaba contar en era más bien hacer pedagogía. Yo creo que la pedagogía y a través del arte, sí, creo que es un lenguaje que puede llegar o quitarle el miedo, porque yo creo que la gente ya está un poco como cansada de ese lenguaje político, los mismos son no, pero si utilizamos otros lenguajes, hay más esperanza de que nos escuchen. Es que quisiera retomar porque de alguna manera, y claro, esto nos enriquece que de alguna manera Antonio, hay momentos en que Antonio nos lleva a Europa y yo vuelvo y me aterrizo en Bogotá. Entonces hace un momento yo estaba señalando un punto del suroriente de Bogotá, que es la carrera 10ª con calle 27 Sur. Y resulta que durante el estallido social ese fue uno de los puntos de resistencia. Es, digamos, para ponerlo un poquito a horas que estamos de lo siguiente. Llega en un momento que me sonó un poquito como de no darle mayor credibilidad. En Bogotá, pues ahí las alcaldías locales, ellos me conocían porque alguna vez con mis obras inauguraron un sitio que se llama el Campus del Arte. Bueno, entonces me convocan y me dicen, el maestro quiere venir aquí a una reunión, es que tenemos un proyecto y queremos que usted nos escuche. Cuando yo llego allá, comienzan a hablar de cómo intervenir un lugar. Y entonces, y sí lo confieso que para mí hubo sorpresa cuando me dijeron, es que tenemos una idea, si a ver usted se anima a hacer un trabajo en escultura por la primera línea. Qué bien. Pero volvemos a lo del lenguaje, a lo de el momento de quienes manejan estos medios, ¿sí? Y lo que usted dice, incluso a mí, yo llego a un momento en que entré como en la duda, están molestando de que realmente, ¿sí me entiende? Porque cuando ya me di cuenta que era una cuestión que sí iba, pues obviamente no lo voy a relatar ahorita, pues me puse en desarrollar. A este momento, por ejemplo, hoy estábamos en el ejercicio de montar, que va a estar allá. ¿La escultura? Sí, tiene como título, Antonio, y para los del programa, es Escudos de la Esperanza, 2 puntos. Primera línea. ¿El por qué? Porque
tenemos que romper ese lenguaje eufemístico, Antonio. Lo que usted acaba de señalar. No, digámoslo como es. Claro, el arte nos permite hacer las metáforas y todo este ejercicio porque estamos en el lenguaje simbólico y de manera muy directa, porque la obra va a ser bastante directa, es una práctica bajo el género de la escultura en metal oxidado. Son 5 módulos que se van a emplazar en una culata de un edificio, en ese lugar donde estos jóvenes hicieron todo su ejercicio de resistencia todas esas noches. Y eso, digamos, para mí el gran valor, independiente de lo estético, de esas otras consideraciones, creo que eso se vuelve algo que de alguna manera, por lo menos es mi deseo, contribuir. Vuelvo y reitero. Oye, pero es una alcaldía menor la que ha dado Sí, o sea, una la alcaldía local de San Cristóbal. de San Cristóbal. Y me parece muy bueno que suceda eso, porque muchas veces casi que a nosotros hay muchas obras que incluso pareciera que es que nosotros tenemos que trabajar en la clandestinidad o casi que rogar por un espacio en un ejercicio de esto es para la comunidad y más por el tema. No, y como los monumentos cuentan bueno, la historia. es eso. Y como dijo Petro por allá en Cabo. Bueno, ¿no? lo acaba de decir hace poco. Sí. Si hay héroes españoles a caballo y el pretexto de que no podemos desmontarlos es porque la historia que no se puede borrar, pues esto es parte de la historia. Entonces, porque yo sé que estos chicos de la primera línea en Cali siempre han tenido una cantidad de problemas para sostener esta mano, ¿no? O sea, Ahí que en ellos el han tenido puño de la siempre el riesgo resistencia. de que no se las permitan más. Sí. Bueno, digamos que ya como para ir cerrando la conversa, pues vuelvo y agradezco mucho sus historias, la forma en que han llevado esta conversación. Se les nota que son artistas por todos lados. y que nos gusta hablar. No, ¿sí? maravilloso, está maravilloso. Pero entonces, sí me gustaría, digamos que haciendo como un resumen de lo que hemos hablado acá, bueno, la responsabilidad del arte es ser siempre disruptivo, es siempre generar espacios también de incomodidad, porque entonces no tiene como mayor sentido esta intervención en un espacio público, el poner una obra gigante para que la gente la vea. Eso va a seguir pasando, pero si quisiera preguntarles que ya para cerrar este espacio me digan cuál creen ustedes que es la perspectiva de acá en adelante, porque digamos estamos en un contexto diferente, claro, no ha cambiado todo de la noche a la mañana, eso no va a suceder, pero sí estamos dando pasos de otras cosas, de cambios, se han abierto otros espacios que en otro momento hubiesen estado cerrados, pero ustedes cuál creen que es el papel que debe cumplir el arte de acá en adelante para la transformación de la sociedad, porque el arte tiene una responsabilidad de la transformación, no es simplemente un adorno, no es lo estético, sino es eso, la intervención política y lo que hay de acá en adelante. Entonces ustedes dos, como artistas, ¿quién más lo podría decir? ¿Cuál creen ustedes que debe ser ese papel en la transformación de la sociedad o en la transformación que estamos intentando como sociedad colombiana? Bueno, parto sí, creo que es un deseo nacional de toda nuestra comunidad. Creo que hay algo que nos empuja es el de ese deseo de una paz estable y duradera, ¿sí? Como un marco ideal y genérico muy amplio bajo unas condiciones que fueron establecidas y en esas las creo que se incumplen en un porcentaje altísimo de verdad, de justicia, de reparación, garantías de no repetición. Pero me quedo en el de la reparación porque creo que ahí el arte puede cumplir un gran papel, sobre todo en el de la reparación simbólica. ¿Y a qué voy? Vuelvo a lo que señalé inicialmente. Para mí el arte es arte porque produce un objeto artístico como el cuadro del maestro, como las esculturas o mis cuadros que yo realizo. ¿Que es político? Sí, porque es un ejercicio a través del cual vamos a buscar una buena vivencia, como decían en México, donde quepamos todos. Y la tercera, que se entienda que, claro, nosotros entregamos un producto cultural que es la escultura, porque es que esa otra mirada también la han desechado. Tomando esos elementos, claro, que buscar, porque aquí se ha tomado la palabra víctima y aparecieron unos especialistas, violentólogos, pasólogos, de todo.
¿sí? Y se habla en esos terrenos, pero ¿a quién es el que realmente aquí se le denomina víctima? Y ahí sí yo quiero, así de pronto allá nos corten, hacer una detención. Mire, aquí se ha considerado que víctima es aquel individuo que pasaba por una calle y resulta que un tiro le cayó acá, pero era un individuo que no tenía utopías, que no tenía sueños, que simplemente no era nadie, sino que estuvo de malas y pasó. Por lo tanto, adquiere la categoría de víctima, ¿sí? Y se ha dicho casi que esa víctima no lo producen sino aquellos llamados las fuerzas insurgentes, porque el otro no. Y creo que aquí existen los vencidos, porque a mí me vencen es cuando yo me le enfrento a usted. Y acá hay asesinatos de líderes sociales, asesinato de artistas comprometidos, asesinatos del líder social. Él no era, mejor dicho, él no es una víctima inocente, es una víctima responsable en el sentido que tenía sueños, que tenía utopías, que había defendido algo. Pero aquí lo quieren dibujar es que simplemente fue una situación. A ese tipo de víctimas es que yo me quiero referir con mi trabajo. ¿Y en qué? Para colocar unas propuestas con una intencionalidad que contrasten con unas políticas estatales en el 90%. Invitan a la invisibilización, invitan a la descalificación, invitan al olvido. ¿Y por qué? Porque obviamente se rechaza el derecho a recordar. Se dice que no hay derecho al agua, a la tierra ni al aire, como no existe el derecho a recordar. Y finalmente creo que el arte no es el único camino. El ejercicio de un cambio social es el ejercicio de toda la comunidad. Esto no puede ser el ejercicio de unos intelectuales y unos artistas, sino es la congruencia, por ejemplo, la que yo espero, en alguna proporción, que el sábado que vamos a inaugurar ese ejercicio en escultura, que lleguen los vendedores públicos de ese sector, que lleguen ojalá intelectuales, amigos, si me pueden acompañar me sentiría muy bien, que lleguen los chicos de la primera línea, porque esa hora es para la comunidad, y cuando la comunidad se apropia de estos cambios, creo que sí daremos un paso para que esto sea diferente. Y sí tengo un optimismo muy concreto, moderado, y espero que esto sea un primer escalón para algo muy diferente a lo que hemos vivido eternamente desde 1810. Gracias, Gustavo. Pues para mí la función del arte ahora es sanar. Yo creo que el alma colombiana tiene mucho callo, ahora nos han incluso tanta violencia, los muertos son estadísticas, la sangre la pasamos con los informes económicos. Entonces nos han coartado esa facultad de la sensibilidad. Se ha minado mucho y creo que a través del arte podemos llegar a tener otra vez esa sensibilidad que hemos perdido. También el deporte. Yo soy una persona que practico mucho la meditación, incluso creo que enseñar a la gente a pintar, a bailar y a respirar. Yo creo que hemos tenido una realidad tan violenta que yo creo que ahora tenemos que volcarnos un poco hacia nosotros, ¿no? Siempre hemos tenido con eso del narcotráfico y con eso siempre es dinero, esos valores de consumo, esos valores, esa mentalidad colombiana, antioqueña, ¿no? De una, no nacimos para semilla, vale, es decir, con ese arrojo, con ese, como si pierdo la vida, eso no importa, algo así, ¿no? Y yo creo que sí, que el arte puede darnos otra perspectiva de vida, que es sanarnos, y sí, a través del movimiento y de la creación. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por la conversa, por la charla, por todo lo que nos han contado acá. Siempre bienvenidos a este espacio de Raya.
A todos y a todas los que nos acompañaron en este espacio, en esta conversa, muchísimas gracias. Les esperamos en otra ocasión para hablar con otros personajes y con otras personalidades que nos parecen importantes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido, abrir nuestra página web y donarnos en la Vaki, que por cierto también les contamos, estamos lanzando nuestro primer material impreso, que va a ser una recompensa para quienes han apoyado este proceso, para quienes apoyan el periodismo independiente y de investigación. Entonces esperamos contar con su apoyo y con su gratitud. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.